Hey, ¿qué onda, amigos de YouTube? Bueno, pues estamos haciendo un nuevo video y en esta ocasión vamos a tratar un tema en cuanto a lo que es los componentes, las bocinas, vamos a tratar el tema de que por qué se apagan los componentes, las bocinas, cuando se le sube un poco el volumen, ¿no? Vamos a poner de ejemplo, no sé, este componente que tengo aquí. Este es un amplificador, el cual tiene pues salida para las dos bocinas, ¿no? Este es Bluetooth. Si tú conectas tu teléfono y le subes un poquito el volumen, se apagan las bocinas o se reinicia este mismo amplificador. Pero esto, ¿por qué sucede? Bueno, vamos a explicar un poquito de en cuanto a lo que es o lo que he visto, ¿no? Uno, los componentes, las bocinas ocupan de un voltaje o de cierto voltaje a cierto amperaje también. Y si se le entrega menos, entonces puede que esa sea una opción del por qué se apaga, porque la energía no es suficiente para alimentar todo lo que el amplificador necesita, por lo que ocupa una fuente de alimentación pues correcta o que vaya acorde a lo que necesita. Este adaptador o este amplificador, según la hoja de la información en donde lo compré, soporta desde 5 voltios hasta 24 voltios. ¿Ok? Si tú conectas, bueno, en este caso, puedes conectarlo a una fuente USB y va a encender, ¿no? Pero si pones unas bocinas demasiado exigentes, por así decirlo, una como esa que tenemos ahí, con 5 voltios no vas a alcanzar a alimentar una bocina, o puede que sí, pero si le subes máximo el volumen, no te va a dar o no te va a rendir tanto para una bocina como esas, ¿no? Pero pues pondremos de ejemplo una bocinita como esta chiquita, con 5 voltios y la vas a alimentar. Ahora, para algo mayor necesitas un voltaje mayor. Te digo, esta puede soportar hasta 24 voltios. Si ya le meto 24 voltios, puedo conectar estas dos, puedo conectar incluso esa, pero de una forma correcta. ¿A qué me refiero correcta? Vamos a ir con lo que es el segundo punto, ¿no? El primero puede ser por el voltaje que no te esté rindiendo o no le estés entregando lo que necesita tu componente o tu amplificador. El segundo, lo que es el amperaje o no me acuerdo cómo se llama, pero es lo que son los ohmios, la medida de las bocinas, el ohmiaje, no me acuerdo cómo se llama, por aquí lo pondré si me acuerdo. Pero bueno, cada bocina tiene un diferente valor dependiendo el tamaño, dependiendo la bobina. ¿Cómo se mide este valor? Pues bueno, detrás de cada bocina, en la parte trasera, viene ese valor. Vamos a abrir esta bocina. Y bueno, ya abierta lo que es esta bocina, vamos a voltearla, ¿no? Vamos a ver, bueno, adentro tengo un cablerío porque esta bocina yo la armé, pero eso no es de importancia. Vamos a encontrar lo siguiente, vamos a encontrar datos que son de suma importancia en cuanto a lo que es el cálculo con estos amplificadores, estas cosas así. Vamos a encontrar que aquí viene una medida que es 4.5, me parece. No, son 5 ohmios. Este que es un símbolo como de una herradura significa ohmio. Y el próximo valor son 5, pues 5 watts o 5 ohmios. Esta bocina es de 5, ¿ok? Y esta bocina vamos a suponer que es de 7. Entonces, si tenemos una bocina de 5 y tenemos una bocina de 7, vamos a sumarlas para que nos den 12 ohmios. Pero bueno, ¿qué tal si nuestro amplificador ocupa bocinas o parlantes de 15 ohmios? Tenemos 12, nos faltaría ponerle un poquito más para que lo soporte, ya que si no es compatible el ohmiaje que te pide aquí, bueno, no sé, que no me acuerdo cómo se llama, pero vamos a ponerle ohmiaje. Si no es compatible los 15 que te pide aquí contra los 12 que tienes aquí, entonces ese puede ser el causante de por qué se te está apagando cuando le subes el volumen, porque le estás exigiendo bastante a lo que son, pues, no sé cómo podría explicártelo, pero no es por lo que es ¿cómo sería? No es equivalente los números. Aquí tienes 12 y te está entregando 15, o sea, no cuadra. Por eso es que a lo mejor se te podría estar apagando. Pero ahora, ¿se le puede subir el número? Claro que sí. ¿Cómo se le puede subir? Conectándole un poquito más de bocinas. Pero ¿cómo debemos conectarlas? Si quieres sumarlos, se conectan en serie. ¿Cómo es en serie? Tenemos un polo aquí y un polo acá, ¿no? Negativo y positivo. Vamos a hacer lo siguiente. Para sumarlos, esta bocina debe de estar conectada primero, el cable, ¿no? Déjenme lo saco para que se los muestre. Ok, ya he desarmado lo que es la bocina. Vamos a voltearla igual.
Mira, esta por ejemplo también tiene 5, entonces en lugar de 15, que sería lo que entrega, tendríamos 10 aquí, 5 y 5. Pero ahora, ¿cómo puedes hacer para que se sumen? Por así decirlo, si yo tengo 5 y tengo 5 y quiero que se sumen para que me den 10. Entonces vamos a tomar un cable. El cable debe de ser conectado a un puerto. Ok, aquí estaría, este rojito estaría conectado aquí. Después la otra punta que nos queda, la vamos a conectar a un punto de la otra bocina. Aquí a mi parecer no importa tanto la polaridad de que sea negativo y positivo, tú puedes conectarla como se te dé tu gana. Pero si ya quieres ponerte un poquito técnico, sería el positivo del cable lo vas a conectar al positivo de la bocina. El negativo del cable, de la otra de la bocina, lo vas a conectar al positivo del otro cable. ¿Ok? Y el negativo que te queda lo vas a conectar pues al cable que viene acá de salida. Y así, de esta manera ya se estarían sumando 5 más 5. Pero ahora, supongamos que necesitas 15, entonces vas a poner una bocina extra aquí y sería, en lugar de aquí, conectar este cable a la otra bocina y de la punta de la otra bocina que queda conectarlo a lo que es el cable. Vas a ir conectando en serie, esto se considera en serie. El cable positivo al positivo, supongamos, del negativo al positivo, del negativo al positivo y de la negativa pues al cable que va saliendo, y así de esta forma ya se estarían sumando. Por eso es importante tener a consideración lo que es la hoja de datos o la información de los amplificadores que compras, que consigues, que tienes, ya que en las mismas hojas te viene cuánto amperaje, bueno, cuántos watts de las bocinas necesita este amplificador para funcionar correctamente. Me parece que de este amplificador son bocinas de mínimo de 9, pero aquí como tengo 5 y 5, entonces ya la hice. Si le pones de más, pues necesitarías si le pones más voltaje, pues podrías subirle un poquito más el de los watts a estas bocinas. Por eso es que tengo esta de allá. Pero ahora, caso contrario, imaginemos que tenemos esa bocina de allá, que supongamos que es de 20, pero nuestra bocina nada más, o nuestro amplificador nada más soporta de 5 watts, o queremos conectar esa, que es mucha bocina para, vamos a ponerle 5 voltios, es mucha bocina. Entonces, ¿qué podemos hacer para reducirle lo que es los watts? Vamos a conectar las bocinas, supongamos que esa tiene 20. Vamos a conectar esta bocina negativo y positivo al negativo y positivo de la otra bocina, y del mismo negativo y positivo vamos a sacar los cables que van a ir conectados aquí. Eso se considera conectarlo en paralelo. Vamos a suponer que tenemos estas dos bocinas, negativo con negativo, positivo con positivo, y de estos dos, o de los dos de acá, ya sea cual de las que sean, vas a sacar los cables que vayan directo a lo que es tu amplificador, tu tarjeta, tu microcomponente. De esta manera, ¿qué es lo que se va a hacer? Mira, conectándolo de forma de paralelo, se van a sumar, por así decirlo, 5 más 5. Pero como están en paralelo, se van a dividir entre el número de bocinas que sean. Aquí como son 2, si yo conecto estas dos bocinas en paralelo, me van a dar el valor de 5. ¿Por qué de 5? Porque esta bocina tiene 5, esta bocina tiene 5. Si las conecto en paralelo, me da el valor de 10. Pero como son dos bocinas, entonces se divide entre 2, que me va a dar el valor de 5. Y bueno, en este caso, tendría el valor de 5, ¿no? Si yo conecto este par de bocinas a mi microcomponente y le subo el volumen, como tengo de mínimo en este amplificador que el mínimo debe de ser 9, si yo al subirle el volumen, entonces se va a reiniciar. ¿Por qué? Porque no está cumpliendo con el valor que te requiere este componente. Pero supongamos que esta bocina tiene del mínimo 4, entonces ya tendría 5 aquí de valor y ya me las podría agarrar las bocinas y ya podría subirle el volumen, supongámosles al 100. Sin que se apague, sin que se reinicie. Es por eso que te digo que es muy importante tener la hoja de datos de cuánto es el mínimo y el máximo que soportan en cuanto a lo que son las bocinas. Y bueno, te repito ya para terminar lo que es este video. Para sumarlo es conectarlo de forma de en serie. ¿Cómo es en serie? Vas a conectar un cable aquí y del otro lado vas a conectarla a una punta de la otra bocina y del otro lado el cable. Esto es en forma de serie.
positivo, vas a jalar el cable de aquí positivo aquí, y luego negativo al positivo. Del negativo, vamos a suponer que acá hay otra bocina, del negativo de aquí conectas al positivo, del negativo de esta bocina vas a conectar al cable de acá, y eso sería en serie. Ok, bueno, no sé si me estoy dando a entender. Ahora, de esta forma se van a sumar los valores, sin dividir nada, se van a sumar nada más. Ahora para reducirlo, vamos a ponerlo esto en paralelo. En paralelo es positivo con positivo, y de aquí vamos a jalar un cable que vaya al amplificador. Negativo con negativo, y jalamos un cable que vaya al amplificador. Y como son dos bocinas, se van a sumar sus valores y se van a dividir entre el número de bocinas. Aquí tenemos 2, 5 más 5 dan 10, entre 2 da 5. Ese sería su valor. Ahora supongamos que tenemos otra bocina que es de 5 igual. Sería 5 más 5 más 5 serían 15. Pero entre 3 bocinas daría el valor de 5. Ahora que supongamos que esta bocina de acá, la cual supongamos que aquí está, ¿no? Que no es de 5, que es de 8, supongamos. Serían 8 más 5 más 5 serían 18. 18 entre 3 me daría 6, me parece. 6, 12, 18, sí. Darían 6. De esas 3 bocinas me va a dar 6 watts o 6 ohmios. Y ya se conectarían acá. Así es para reducir. Y en serie es para sumar. Ahora, si no viene un dato ya extra, y ya porque ya me estoy alargando mucho, si no viene este valor en las bocinas porque ya son muy viejas, porque las limpiaron con thinner y no se ven, podemos hacer uso de lo que es un multímetro. Vamos a poner el multímetro aquí. Vamos a ponerlo en la escala de resistencias. ¿Okay? Las resistencias, como las identificamos, aquí tenemos la misma herradura que tenemos aquí en las bocinas. La ponemos en el mínimo. Si tu mínimo es 200, pues la pones en 200. Si la pones en, por así decirlo, si tiene el valor de 20, la pones en 20. Y con estos mismos cables vamos a ir midiendo. Vamos a poner una punta en lo que es la bocina. Nada más déjenme el latino. Aquí estaría una punta. Y la otra punta de lo que es el multímetro la vamos a poner en el otro extremo de la bocina para saber el valor. La ponemos aquí. Bueno, y eso sí latino. Ahí está. Y esta... Es que mi multímetro ya está muy viejo, por lo que necesito ponerle este cablecito. Ahí me parece. Mira, ahí ya está midiendo. Esperamos a que esto se separe. Ahí está. A veces puede variar, ¿no? Pero bueno, como ven aquí son 3.5. 3.4. Depende de cómo lo agarres, ¿no? Y de hecho creo que estoy agarrando la punta del... Ahí está, creo que ahí está. Ahí tenemos, mira, tenemos el valor de 3.5. O sea que aquí está equivocado, o está teniendo un problema esta bocina. En lugar de los 5 que nos está ofreciendo, nos está poniendo aquí, nos está dando 3.5. 3.5. Vamos a medir la otra. Ponemos el cable ahí y está aquí. 3.8. Ahí se quedó. 3.7. Aquí tampoco me estaba cumpliendo la opción que viene aquí. Pero bueno, esto ya de esas bocinas, te digo, ya son muy viejas, ya están de hecho como con polvo. No sé si eso afecte, pero bueno, y ahí está, ya podrías, si no tiene este valor, lo puedes sacar con el multímetro. Y creo que esto sería todo en cuestión de este video. No sé si me alargué, si tienen alguna duda dejen en los comentarios y las trataré de responder lo más rápido posible. Y bueno, pues hasta aquí este video. Si te surgió alguna duda, te digo, déjala en la caja de los comentarios. Y aquí ya me retiro. Esto ha sido todo. Si te gustó el video, suscríbete, comenta, comparte. Nos vemos en la siguiente, en un próximo video. Mi nombre es Jorge Romero y recuerda que subo video cada semana. Adiós.